ustedes estuvieron viendo el tema de sistemas materiales. Ahora, ¿qué ocurre si analizamos la composición química de una muestra, o sea, de un sistema material, y resulta que éste no está formado por partículas idénticas? Bueno, en ese caso estamos en presencia de una mezcla. Una mezcla se produce por la dispersión o diseminación de partículas de una o más sustancias en las de otra que se encuentra en mayor proporción. Pero existen mezclas en las que no es posible distinguir las fases porque presentan una composición constante, como es, por ejemplo, en el jugo de naranja. Entonces, este tipo de mezclas se denominan soluciones, son unas mezclas especiales, porque en ellas no es posible distinguir fases, es decir, presentan una sola fase, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, que es bien definida. Entonces, una de las soluciones que más se utiliza en la vida diaria, en la vida cotidiana, son aquellas en las que interviene el agua, como es, por ejemplo, en el jugo de naranja que hablábamos antes. A estas soluciones se las considera soluciones acuosas y siempre que esté presente el agua en una solución, no importa la cantidad en que esté, esta va a ser el solvente. Bueno, vamos a ver un ejemplo que es una solución que ustedes conocen, que es una mezcla que tiene nombre propio y que se llama bronce. El bronce, que como ustedes ven está en juguetes, en llaveros, en picaportes de puertas, en bisagras, es una mezcla entre dos metales. Uno es el cobre y el otro el estaño. Esta mezcla se realiza a altas temperaturas cuando los metales están fundidos. Cuando nosotros miramos las propiedades intensivas de estas mezclas, vamos a observar que se mantienen constantes en todos los puntos del sistema. Entonces podemos decir que las distintas variedades del bronce que se obtienen al mezclar cobre y estaño son mezclas homogéneas de dos componentes. De acuerdo con la proporción que se ponga de uno u otro componente, las variedades de bronce que se obtienen son distintas. Durante la formación del bronce, las partículas de estaño son las que se dispersan en forma homogénea en el cobre. Entonces, si utilizamos el lenguaje de la química, decimos que cuando el estaño se disuelve en el cobre, se forma una solución donde el estaño es el soluto y el cobre es el solvente. Entonces, ¿qué es una solución química? Bueno, podemos decir que una solución es un sistema homogéneo, es decir, que presenta una sola fase y está formado por dos o más componentes. Toda solución, entonces, tiene como mínimo dos componentes que se denominan soluto y solvente o disolvente en el caso de que sea el agua. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y está distribuido o mezclado uniformemente con el solvente. Y el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción y es el material en el que se dispersa homogéneamente el otro, es decir, el soluto. Entonces, como conclusión, tenemos que el soluto, por ejemplo, el jugo de naranja, se dispersa o se mezcla en el solvente, por ejemplo el agua, y da lugar al jugo de naranja que ustedes toman. Bueno, veamos entonces. Como resumen, una solución química es una mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra, que sería el solvente, y que se encuentra en mayor proporción. Veamos un caso especial, como decíamos, que son las soluciones acuosas, donde el solvente es el agua, que es un solvente muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría del agua que existe en nuestro planeta está como solvente en una gigantesca solución que son los océanos. Las últimas teorías de los científicos
nos dicen que la vida en nuestro planeta comenzó en una solución acuosa en los océanos primitivos que eran diferentes a los de ahora. Hace muchísimos años, más de 3.500 millones de años, gran cantidad de sustancias disueltas en el agua, en presencia de ciertas fuentes de energía, dieron origen a los primeros organismos. Es por eso, tal vez, que los seres vivos tenemos una enorme dependencia del agua y de las soluciones acuosas para llevar a cabo todas las funciones de nuestro organismo. El agua no solo es el principal componente de los seres vivos, sino que las reacciones químicas que se producen en nuestro sistema se realizan en un medio acuoso. Las soluciones de importancia biológica son acuosas y en general es frecuente asociar la palabra disolución con estas soluciones donde el solvente es agua. Pero tenemos que aclarar que existen otras soluciones en que el solvente no es el agua y que tienen numerosos usos industriales y comerciales. Por ejemplo, el solvente puede ser el benceno, el alcohol, acetona y ácido acético. Bueno, pero ¿y entonces? ¿De qué depende que una mezcla sea homogénea? Vamos a ver en detalle el modelo microscópico de disolución. Para representar lo que sucede cuando un material se disuelve en otro, podemos imaginar un modelo y ver si representa de manera parecida o similar el caso que estamos analizando. Para explicar lo que pasa cuando disolvemos un material en otro, vamos a usar el modelo de partículas que ustedes ya vieron. O sea, suponemos que las partículas del soluto, como pasa acá en la cuchara, están todas juntas en un principio y que luego, al mezclarse, se intercalan con las partículas del solvente y quedan repartidas en todo el sistema. Vamos a verlo en detalle en el caso, por ejemplo, de la mezcla de sal, que se llama cloruro de sodio, con agua. Cuando vemos inicialmente que estamos echando la cucharada de sal en el agua, vemos que hay dos fases que están separadas. Una es la fase sólida de la sal y otra es la fase líquida del agua. ¿Esto cómo sería en nuestro modelo? Tenemos un solvente, que es el agua, y un soluto, que son el bloque de partículas ordenadas que se encuentra en el fondo del recipiente. Este bloque de partículas comienza a interactuar con el solvente que es líquido, que son las partículas que se encuentran desordenadas. Entonces, durante el proceso de disolución, lo que vemos es que la proporción de sólido va disminuyendo, mientras que las partículas de soluto y solvente se intercalan y el borde del sólido se va desdibujando. Sobre el final de la disolución vemos un líquido que tiene aspecto uniforme, donde el soluto ya no se ve separado, es decir, que ya no se observan las dos fases, y en el caso de que el soluto tenga color, como por ejemplo podría ser si echamos tinta, es posible que todo el líquido haya adquirido ese color. Este modelo representa a las partículas del soluto y a las del solvente que están uniformemente distribuidas. Pero, ¿cómo podemos diferenciar los distintos tipos de soluciones? Bueno, hay una clasificación de las soluciones que se realiza según su estado de agregación. Por ejemplo, hay soluciones sólidas, como era el caso del bronce que habíamos hablado antes. Cuando se enfría, el bronce es una mezcla homogénea de estaño y cobre que se había mezclado mientras estaban fundidos y que luego constituyen una solución sólida de un sólido en otro. Cuando estamos tratando el caso particular de una mezcla de dos metales, como es el caso del estaño y el cobre, hablamos de una solución sólida que recibe el nombre de aleación. Entonces, una aleación es una solución formada por dos o más metales. Por ejemplo, otra sería el latón, que es una solución de cobre con zinc, y a veces puede ser un metal con pequeñas cantidades de no metal, como es el ejemplo del acero, donde el hierro, que es un metal, se mezcla con carbono, que es un no metal.
Además, existen soluciones de un sólido, además de las soluciones de un sólido en otro, existen soluciones de un líquido en un sólido. Por ejemplo, las amalgamas, que se trata de mercurio, que es un líquido, en plata, que es un sólido. Después tenemos soluciones líquidas. En las soluciones líquidas, el soluto puede ser tanto un líquido como un gas como un sólido. Por ejemplo, un líquido en otro líquido es el caso del vinagre, que es una solución de ácido acético en agua. La solución de un gas en un líquido, por ejemplo, es la soda, que se produce cuando se prepara con una solución de dióxido de carbono, que es un gas, en agua. También las bebidas gaseosas. Una solución de un sólido en un líquido son las más conocidas. Por ejemplo, el agua salada, que habíamos hablado, cuando se disuelve sal en el agua mineral, donde se disuelve minerales, el té, que se echa en el saquito de té, los perfumes, y también las soluciones gaseosas, que siempre dan como resultado una mezcla homogénea. Un ejemplo es el aire puro, donde el soluto es el oxígeno, el solvente es el nitrógeno y hay pequeñas cantidades de otros gases, entre ellos el dióxido de carbono, el hidrógeno, el criptón, el helio y el argón. Bueno, chicos, entonces nos vemos en un próximo video y les dejo unas actividades para realizar después de haber escuchado este video. Nos vemos. Chau, chau.